Si algo tiene Google, además de millones para gastar, es que saben insistir. Lo han hecho con su serie de teléfonos Pixel hasta colarse entre los grandes fabricantes de hardware del momento. Y ahora lo vuelven a hacer con su smartwatch, el Pixel Watch 3. Parece cosa de nada, pero 4 milímetros más de pantalla han hecho que este Pixel Watch 3 se cuele en la lista de los mejores relojes inteligentes de este año. Revisemos a detalles este Pixel Watch 3, la versión de 45 milímetros y descubramos todo lo que trae. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. El reloj está a la altura de sus competidores en precio. Lo puedes encontrar en $399 más impuestos en la página oficial de la marca. Vendrían siendo en pesos mexicanos unos 8.650 pesos. Este es hasta ahora el reloj más caro de Google. Con este precio queda por encima de los Galaxy Watch 7, también de los relojes de Huawei y de Amazfit, pero sí por debajo del eterno rival a vencer, el Apple Watch 10. El diseño es una de las cosas que más destaca de este Pixel Watch 3. Siguen apostando por el mismo diseño que encantó a todos desde la primera generación. Pantalla curva con los bordes expuestos, un diseño sobrio, elegante y diferente a todo lo que hay en el mercado. No se puede negar. Cuando analicé la primera versión comenté que parecía diseñado por los de la manzana. Y es cierto, tienen las mismas líneas de diseño. ¿Ustedes qué opinan? La caja es de aluminio 100% reciclado, disponible en 3 colores, negro mate, plata pulida y oro champán. Disponible en 2 tamaños, 41 y este que es el de 45 milímetros. De grosor mide 12.5 milímetros y bastante ligero, pesa solamente 37 gramos sin la correa. Con el tamaño de 45 milímetros logran corregir lo que muchos pedían a grito. Ahora es perfecto para personas que tengan la muñeca un poco más gruesa, como es mi caso, y aunque queda bastante bien, también podrían añadir uno de 51 milímetros para que quede perfecto porque aún se ve un poco chico. ¿Ustedes qué opinan? Las correas de la marca son de fluorastómetro con revestimiento suave al tacto, la verdad que se sienten súper bien. Tienen un montón de alternativas en su página, no siempre están disponibles todas, pero de terceros también hay muchísimo. El mecanismo de liberación rápida lo integra perfectamente a la caja, aunque no es tan rápido ni tan sencillo como debería ser. La verdad es que batallas un poquito, sobre todo con pulseras de terceros. Con las de la marca quedan perfecto a la primera. Corona totalmente funcional, al oprimirla te va a llevar a la caja de aplicaciones y ahí puedes scrollear y navegar entre las diferentes aplicaciones que tienes instaladas. Trae un botón de acceso directo a las aplicaciones más recientes en lugar de llevarte directo a las aplicaciones deportivas como lo hacen la mayoría de las marcas. Integra los sensores en la parte de abajo y los 4 pins de carga para el cargador. Necesita de estos pincitos para poder cargarse y acoplarse perfectamente. Micro debajo de la corona y bocina de este lado para que puedas hacer y recibir llamadas desde la muñeca sin ningún problema. En diseño tienen para mí un 10 absoluto. Esta pantalla con los bordes curviados y expuestos le dan al Pixel Watch 3 un carácter único y un diseño que no hay otro igual en el mercado. ¿A ti qué te parece? La pantalla curva, que es lo que le da el toque único a este reloj, es del tipo AMOLED LTPO de 320 píxeles, el vidrio curvado y expuesto para que le dé ese toque minimalista que a muchos ha encantado. Da la sensación de fragilidad, pero tranquilo, no te preocupes que tiene Corning Gorilla Glass 5 3D, así que va a aguantar sus buenos trancazos. Aunque ya existen aberraciones como estas para protegerla que cambian por completo el diseño del reloj. Una de las cosas más bonitas son los bordes expuestos y con estas carcasas que lo protegen, pues ya tienes un reloj totalmente distinto. Pero yo prefiero usarlo así con este cristal expuesto que le da el toque único y elegante a este reloj. Trae 2000 nits de brillo, así que en exteriores lo vas a ver perfecto sin ningún problema. Puede llegar hasta un nit de brillo para que en la noche lo veas a la menor intensidad posible. Tiene el modo pantalla siempre activa con el consumo de batería que esto siempre lleva. Es una pantalla muy fluida, puede llegar hasta los 60 Hz que en un reloj está perfecto. Trae un montón de esferas para que lo personalices a tu gusto. Lo mejor es que todas encajan perfecto en el diseño del reloj. Disimula muchísimo los bordes para dar la sensación de pantalla infinita. Que hayan sacado el tamaño de 45 milímetros es un total acierto. Y si quieren sacar el de 47 o 51 sería totalmente bienvenida. ¿Ustedes qué opinan? Porque incluso de este tamaño todavía queda un poco chica si tienes la muñeca bastante gruesa. En cuanto a protección, es resistente al agua a 50 metros o 50 atmósferas. Podrás sumergirte en la piscina, ducharte o nadar con él sin problema. Trae para bloquear la pantalla y cuando te bañes recuerda siempre enjuagarlo con agua corriente para quitarle cualquier rastro de espuma que tengas.
Monta el procesador W5 de primera generación con el coprocesador Cortex M33, enfocado en que todo fluya mejor como debe ser en un reloj inteligente y que no tengas ningún lag. También este procesador ayuda a mejorar la eficiencia energética y que la batería dure algo más o bastante más que la versión anterior. Trae 32 GB de memoria flash para que puedas almacenar muchísimas canciones y 2 GB de SDRAM. En el desempeño del reloj no tendrás ninguna queja. Con la aplicación Watch podrás controlar todos los parámetros del reloj. Con esta puedes cambiar carátula, seleccionar los tiles, pantalla, es decir, configurar todo lo que necesites en el reloj. Aquí tienes dos aplicaciones diferentes. Una para configurar los parámetros del reloj, que es bastante sencilla y no tienes curva de aprendizaje, y la otra para los ejercicios, que es la de Fitbit. El interfaz de reloj han seguido la línea minimalista de las versiones anteriores, mejorando donde se podía. Aún queda poder sacarle partido a esta pantalla mucho más grande. Aumentar el tamaño de los datos sería una muy buena alternativa. O adaptar las animaciones y datos a la pantalla redonda da la impresión de que esta interfaz está hecha para relojes cuadrados en lugar de pantallas circulares. En eso creo que Huawei sigue siendo el rey. No tendrás que usar el GPS del teléfono, pues integra GPS Galileo GLONASS, Beidou y QZSS. Y la conexión es muy rápida. Como pueden ver, conectadito sí está. En cuanto a Wear OS, el sistema operativo de la marca de Google, que ha ido mejorando conforme han pasado los años y las versiones en los distintos dispositivos. En este Pixel Watch 3, pues la integración es casi perfecta. Entre las funciones relevantes que trae es poder controlar la cámara de tu teléfono directamente desde el reloj, hacer una foto o iniciar un video a distancia, y esto es bastante útil. También han añadido un atajo a la grabadora que te permitirá tener tus notas de voz muy a la mano. Y lo mejor es que luego podrás convertir estas notas de voz por medio de la inteligencia artificial en texto. También, si tienes todo el ecosistema Google, pues podrás controlarlo desde tu reloj. Desde Google TV hasta las cámaras Nest podrás ver la camarita aquí en tu muñeca. En salud podrás medir todo lo que esperas de un reloj inteligente. Trae todos los sensores que necesitas. Por supuesto, sensor de oxígeno en sangre, sensores eléctricos multifunción compatibles con el electrocardiograma, pero esto no está disponible en todos los países, así que no te emociones. Integra también sensor de conductancia cutánea para monitorear la temperatura del cuerpo. Bueno, la temperatura de la piel. En deporte podrás monitorear todos los deportes que quieras. El corazón deportivo del reloj es la aplicación de Fitbit. Con esta aplicación podrás monitorear todo lo que necesites. Tiene un diseño igual de minimalista que el reloj y con todo al alcance de un clic. Es una de las aplicaciones de este tipo más sencilla y fácil de usar, con todo a golpe de vista. Podrás tener acceso a importantes métricas que te ayudarán a optimizar el desempeño en cada uno de los deportes. Entre ellas, el nivel de recuperación, que tiene en cuenta el sueño, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca para señalarte si puedes enfrentarte a un entrenamiento más duro o tienes que bajarle un poco la intensidad. También podrás medir la carga cardiovascular, que mide el esfuerzo que hace tu corazón cada día. Compara las tendencias a lo largo de todos tus entrenamientos para decirte si lo debes bajar, subir la intensidad o mantenerla. Otra cosa que me sorprendió es que te ayuda a mejorar la postura cuando corres. La detección de movimiento avanzada mide tu cadencia, la longitud de la zancada y la oscilación vertical para que te dé una idea de cómo puedes mejorar tu postura y cómo puedes mejorar tu cadencia al correr. La aplicación trae un montón de alternativas de entrenamiento. Cuando compras el reloj trae 6 meses de Fitbit Premium y después obviamente tienes que pagar, que creo que son 1000 y pico, unos como 70, 80 dólares al año, que no está nada mal. Como les dije, esta aplicación de Fitbit, donde vas a tener todas las métricas de tus deportes, es una de las más completas que hay en el mercado. En batería también han mejorado respecto a la versión anterior y obviamente que la caja más grande hace que tenga una batería más grande. Ahora la batería es de 420 mAh, con este puedes llegar hasta 24 horas con la función de la pantalla siempre activa encendida, sino hasta 36 horas. Se carga por medio de este cable con 4 pins que tiene que acoplar perfectamente. Unos 28 minutos te dan un 50% de carga y 80 minutos al 100% de la carga. Aunque han mejorado, siguen la tendencia de los relojes de gama alta como los de Apple y los de Samsung, que no duran más allá de los 2 días. En resumen, señores, la nueva medida del Pixel Watch 3, la de 45 milímetros, es un total acierto.
era justo lo que necesitaba para entrar a la gama alta en el mundillo de los relojes inteligentes. Este Pixel Watch 3 es quizás el reloj más elegante del mundo Android. Y si tienes el ecosistema Pixel, pues es la compañía perfecta. Que si te lo recomiendo, ¿tú qué crees? A mí me tiene encantado y es uno de mis relojes preferidos, que soy fanático a los relojes inteligentes. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de este Pixel Watch 3. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios, que con gusto te ayudo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana, que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.